Gracias, amigos televidentes, por continuar en nuestra sintonía. Bienvenidos a este espacio de entrevista. Nos encontramos en esta oportunidad con el doctor Ludwig Álvarez. Él es profesional del derecho y analista político también, con quien vamos a mantener este diálogo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, señor licenciado. Reciba usted y por su digno intermedio un atento y cordial saludo a toda la colectividad de la zona centro del país y desde luego a los distinguidos cibernautas que le ven y le escuchan este prestigioso noticiero a nivel mundial. Mi doctor, iniciemos haciendo un pequeño análisis de lo que ha sido la renuncia del presidente del Consejo de la Judicatura, el Consejo Nacional de la Judicatura, y también ya a la designación de su reemplazo. Señor licenciado Freire, y permítame manifestar mi admiración y mi reconocimiento a su persona, todas que tengo el gusto de conocerle, fíjese usted, ya van a ser casi 20 años. Y desde muy jovencito usted en una consola eh, generaba estos espacios importantes y me alegro mucho por su éxito y nos regocijamos a nivel familiar del mismo. De otra parte, informarle de una manera objetiva qué es lo que está sucediendo en Ecuador. Tenemos aspectos muy interesantes, porque ¿cuáles son los antecedentes? Viene una renuncia de la señora presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura en Ecuador, cuando tenemos previamente por parte de un Estado amigo del Ecuador, ¿qué cosa? La denuncia acerca de que la existencia de narcogenerales no se refiere en servicio activo, en servicio pasivo, narcogenerales de la policía. Después tenemos la denuncia del mismo país a través de su embajador y habla ya no de los narcogenerales, ahora habla de los narcojueces y habla de los narcoabogados. Y a reglón seguido, la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura renuncia, verbigracia de que se manifiesta por parte de aquella servidora pública entonces que no puede trabajar en una circunstancia donde se le ha mermado, se le ha recortado, se le ha disminuido la facultad sancionadora a la presidenta. En una democracia, señor licenciado, vale la pena manifestar. Lo importante es regular, disminuir al máximo la discrecionalidad sancionaria del servidor público, porque esta discrecionalidad sancionadora no permite otra cosa sino que tengamos niveles de corrupción cada vez más altos. Consecuentemente, lo más idóneo, lo más adecuado es diluir esa excesiva responsabilidad e indilgarles, entre comillas, ¿a quiénes? A varias personas para que sea el cuerpo colegiado los que decidan. Si nosotros tenemos, como la misma señora presidenta saliente denunció y manifiesta, un psicólogo que en una provincia ha estado generando actos atentatorios, actos delictivos de naturaleza sexual, inmediatamente no solo que tiene que ser suspendido, sino que tiene que ser de forma inmediata encausado penalmente para determinar su responsabilidad dentro de los hechos que se le están imputando. Eso es lo que tiene que hacer, no solamente suspenderle. Consecuentemente, ¿por qué no tomó esa decisión cuando sí debía hacerlo la señora doctora Maldonado? ¿Cuándo tenían que realizarlo? Cuando se dijo por parte de la Corte Constitucional de Ecuador que ya no podía ser sino mediante sentencia debidamente ejecutoriada. ¿Qué cosa? Los trámites administrativos para efectos de sancionar drásticamente a los jueces con destitución previo sumario en dicha materia, por ejemplo, cuando se tiene un error inexcusable. Por supuesto, ahí debía darse efectivamente esta renuncia. Lo hace ahora cuando no es que le está restando al Consejo Nacional de la Judicatura, le está mermando, le está vituperiando, le está soslayando la sentencia y el dictamen de Corte Constitucional, sino que más bien le está señalando que es el organismo colegiado el que tiene que tomar la responsabilidad de ¿qué? De ejecutar o no esa suspensión. A mí, particularmente, me parece idóneo. Con atención a la renuncia de la señora presidenta, definitivamente yo no le creo, le soy honesto, eso está en mi fuero íntimo, no amerita creérselo. Estábamos escuchando en estos días, por ejemplo, uno de los tratadistas de derecho que señalaba que la señora presidenta posiblemente jamás ejerció el derecho libremente porque no sabe diferenciar
¿no es cierto?, cuáles son las connotaciones entre un expediente electrónico y el ingreso de escritos en la ventanilla virtual. Ese tipo de cosas, habida cuenta de que tenemos un sistema de administración de justicia con mucho desprestigio en el Ecuador, nos evidencia que estamos frente a una crisis. Lo que quisiéramos ahora es que el presidente que va a entrar, sea hombre o sea mujer, en el Consejo Nacional de la Judicatura, sea una persona proba, sea una persona idónea y que no se preste a realizar megacontratos de plataformas tecnológicas para la función judicial, para realizar las audiencias telemáticas que no sirven para nada, absolutamente para nada, y que teniendo plataformas, por decir algo, no sé si usted me permite señalar el nombre de la plataforma tecnológica, que le permiten a usted, ¿qué cosa? El Zoom, compartir pantalla, le permite a usted generar las exposiciones de una manera adecuada, idónea, para que el abogado litigante pueda evidenciar cada uno de su argumentación fáctica y encauzarla en materia de la subsunción técnico-jurídica. Eso no se puede hacer ahora con la plataforma que tiene el Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Y cuánta millonada se pagó en ese tipo de contratos? Entonces, eso hay que investigarlo. Ahora, el problema radica en que al quedar acéfalo el Consejo Nacional de Judicatura, tiene que tener un presidente. ¿El presidente de dónde debe venir, distinguido señor licenciado? La Constitución del 179 es demasiado clara. La Constitución señala que el presidente debe provenir de la terna remitida ¿por quién? Por el Consejo, por la Corte Nacional de Justicia. Porque son 5 miembros. 1, el que acabamos de la entidad que acabamos de manifestar. 2, a Fiscalía. 3, de la Defensoría Pública. 4, Asamblea Nacional. Y 5, del Ejecutivo. Entonces, si tenemos el suplente, hay que tomar en consideración con mucho cuidado lo que se va a hacer de aquí en adelante. Para poder tener gráficamente todo, antes de enfocarnos un poco a la parte técnica. Cuando usted escoge un concejal en su cantón, ¿qué sucede con ese concejal? Tiene un suplente. Cuando el concejal, por ejemplo, fallece o simplemente renuncia, ¿qué sucede con ese concejal? Automáticamente se principaliza. Lo mismo con una asamblea, con un asambleísta. Si el asambleísta, ¿no es cierto?, Juan Piguar, decide retirarse de la asamblea porque sencillamente entendió que era mejor para el canto que para ser asambleísta, pues lo hace y asume inmediatamente Mario Constantinopla. ¿Qué pasa ahí? Juan Piguave es el vicepresidente de la Asamblea Nacional. Entonces, cuando asume Mario Constantinopla y se principaliza en lugar de Juan Piguave, automáticamente Mario Constantinopla es el segundo vicepresidente de la Asamblea. No, ¿por qué? Porque para ser vicepresidente tiene que ser un proceso, atravesar un proceso parlamentario eleccionario para que pueda efectivamente posesionarse como tal. Por lo tanto, lo que dijo la señora doctora Maldonado acerca de yo renuncio y ahora va X persona en mi lugar, eso es completamente desacertado, completamente inconstitucional e ilegal. Si es que la persona que la señora doctora Maldonado está apadrinando no llega en la terna que debe remitirse por parte de ¿quién? De la Corte Nacional de Justicia, porque el presidente tiene que salir de dicha terna. Ahora, ¿qué nos señala el artículo 226 de la Constitución de la República de Ecuador, señor licenciado Freire? Es demasiado claro. Establece que los servidores públicos solamente tienen las facultades y las atribuciones establecidas ¿en dónde? En la Constitución y en la ley, ni más ni menos. Y el artículo 82 de la norma magna de la ley de leyes hace alusión y se refiere ¿a qué? A la seguridad jurídica. ¿Qué es la famosa seguridad jurídica? No es otra cosa sino la existencia de normas y principios claros, previos y oportunos, aplicados por ¿quiénes? Por autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, la famosa dicotomía de pongo al uno, pongo al otro, ¿cómo se resuelve? Sobre la base de lo que establece el artículo 426, inciso segundo, de la Constitución.
que ordena, ¿qué cosa? Que los servidores públicos aplicarán de manera inmediata la Constitución. Y el 179 de dicha norma establece claramente que el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura será puesto por quién? De la terna que envíe la Corte Nacional de Justicia. Entonces, distinguido señor licenciado, ¿qué duda puede haber? ¿Existe alguna incógnita al respecto, alguna bifurcación técnico-jurídica en el marco constitucional? Ninguna, ninguna, absolutamente todo es respondido. ¿Por qué? Porque el 427 de la Ley Suprema señala que a la Constitución se la interpretará en su sentido integral. Y como es integral, nos vamos al principio pro homino, artículo 11, numeral 5, que determina claramente que es al ser humano a quien tiene que respetársele y salvaguardar cada uno de sus derechos, principios y obligaciones y garantías constitucionales. Por lo tanto, en consecuencia a lo manifestado precedentemente, vamos a generar una aplicación de antinomias que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículo 3 y 4, lo establece de forma clara. ¿Qué aplicamos? Aplicaremos el orden jerárquico de aplicación normativa. Primero, la Constitución por sobre todas las cosas. Segundo, los convenios y tratados internacionales. Tercero, las leyes orgánicas. Cuarto, las leyes ordinarias. Una ley ordinaria que tiene que ser aplicada por todos los servidores públicos es la codificación del Código Civil, que en el artículo 1 señala que es la ley. Y refiere que no es otra cosa sino la declaración de la voluntad soberana expresada de la manera que la Constitución así lo prescribe y que es mandatoria, prohibitiva y permisiva. Consecuentemente, ¿cómo se interpreta por parte de un juez a la ley? El artículo 18, numerales 1, 2, 3 y 7 es demasiado claro y expreso. A la ley se le interpreta en su sentido literal, natural, expreso y obvio. Consecuentemente, en consonancia con el artículo 427 de la Constitución, a esta se le interpreta en su sentido literal. Y el 179 le dice, el presidente de Corte Nacional, del Consejo Nacional de la Judicatura, viene dado por la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. Ahí está la solución a la antinomia, distinguido señor licenciado Freire. ¿Y cómo operativiza el Consejo de Participación Ciudadana? Lo hace a través de que declara efectivamente vacante la presidencia, solicita la terna Corte Nacional de Justicia y automáticamente se designa al presidente del organismo. Y la persona que está suplente, para no afectársela en sus derechos y garantías y principios constitucionales, seguirá manteniendo la suplencia. ¿Porque es suplente de quién? En este caso del vocal, no es suplente del presidente, porque al presidente debe observarse lo que la norma está claramente establecida. Entonces, de esta manera, estamos dilucidando de forma idónea, adecuada, con técnica jurídica, el famoso problema de la cefalía en la Corte o en el Consejo Nacional de la Judicatura. Justamente, doctor, sin embargo, el día de ayer, en sesión extraordinaria, el Consejo de la Judicatura nombró a Fausto Murillo ya como presidente de la Corte, del Consejo, perdón, del Consejo de la Judicatura. Igual, un vocal de la misma entidad. ¿Qué sucede con eso? Siempre y cuando. ¿De dónde vino el prestigioso jurisconsulto nombrado? ¿Cuál es su casa de origen? ¿De dónde salió esa terna? Salió de Corte Nacional de Justicia. Si sale de la Corte Nacional de Justicia es legítimo. Y si no sale de la Corte Nacional de Justicia la terna, ¿qué sucede? Es inconstitucional. Es inconstitucional. Es decir, que igual el nombramiento de Fausto Murillo todavía no está definido como tal. Y podría inclusive hasta definirse. Ojo, todo acto administrativo, según el Código Orgánico Administrativo, es susceptible de ser impugnado. Y recordemos también que podemos, a través de una acción de protección, ejercer el derecho constitucional para tal efecto. Y el acto administrativo puede ser impugnado hasta dentro de 3 días, y la suspensión tiene que contestársela de este acto administrativo incluso dentro de 3 días también, una vez presentado el recurso apelatorio. O, en su defecto, irnos a través de una acción de protección, donde se puede echar abajo, fíjese usted, al presidente de la Corte Nacional de Justicia.
Lo dicho es esto. La ley es clara, determinante y expresa. 179. El presidente tiene que venir de la terna escogida o remitida ¿por quién? Por la Corte Nacional de Justicia. Se dice que el nombramiento o la designación de Murillo está basado en el artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial. Está bien, cada quien puede hacer lo que quiera, es libre de hacerlo, pero no se olvide lo que el 226 señala. En concordancia con el 233 de la Constitución, los servidores públicos son responsables por sus acciones y son responsables por sus omisiones. Consecuentemente, si es que no aplican lo que establece el 179, inciso segundo, de la Constitución de la República del Ecuador, estamos ante un escenario ¿de qué? De inconstitucionalidad. Y si es que es inconstitucional aquello, todo lo posterior también lo es. No obstante lo que señala el artículo 41 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ahora, hay que sopesar normativamente en atención a la solución de reglas de antinomio, que señala el artículo 425 y Biden, es decir, de la Carta Magna, versus, ¿qué cosa? Versus lo que nosotros establecemos, ¿en dónde? En el Código Orgánico Administrativo, en el Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Qué nos dice el Código Orgánico de la Función Judicial? Es muy claro, muy simple. ¿Qué es más importante, la Constitución o lo que establece el COJUG? La Constitución. En el caso de haber duda entre la aplicación de las normas, se aplicará a la jerárquicamente superior. Sobre esa base se soluciona el conflicto. Es decir, que tal vez este nombramiento se está yendo por encima de la Constitución. Si el nombramiento, si la persona, si el jurisconsulto no ha provenido de una terna remitida por el presidente o por la Corte Nacional de Justicia, desde luego que estamos hablando de un escenario inconstitucional. Doctor, ahora toquemos el tema de los presuntos jueces corruptos que existen en el Consejo de la Judicatura. ¿Cuál es el trabajo que debe realizar también en cuanto al Consejo de Participación Ciudadana, para realizar estas investigaciones, que no pase lo que han pasado los jueces corruptos o que ahora están nombrados como narcojueces? Mire usted, la ciudadanía debe participar activamente. Si es que Ecuador pretende cambiar, porque lo importante es, si es que la persona es alcohólica, si es que la persona es un fumador empedernido, y si es que la persona dice, yo quiero cambiar, ¿qué hace esa persona? Deja de tomar, deja de fumar. Si es que el Ecuador dice, yo soy corrupto porque el país lo es, hay que ser honestos, y el Ecuador dice, yo quiero dejar de ser corrupto, ¿qué tiene que hacer? Debe tener el concurso de la sociedad civil. ¿Y cuál es ese concurso famoso de la sociedad civil? Aportar todos. ¿Cómo aportamos? Debería generarse por parte del Consejo Nacional de la Judicatura en un convenio con todo el foro de las universidades e instituciones superiores del Ecuador de educación, a efecto de que tengamos una especie de call center en el que lleguen denuncias ciudadanas anónimas. ¿Sabes qué? El juez Juan Piguave pagó $25,000. El presidente de la Corte o el delegado del Consejo Nacional de la Judicatura de la provincia de Constantinopla pagó $100,000. Por supuesto. Entonces veamos, como hay una despatrimonialización, es decir, usted antes tenía $100,000 en el banco y ahora tiene menos $100,000 en el banco, antes de ser escogitado, ¿para qué? Para ocupar el puesto, indiscutiblemente, ¿qué es lo que habría que generar? Una investigación. Y si vemos en los movimientos de cuentas suyos, de sus padres, de sus tíos, de sus amigos íntimos, que tenemos esta despatrimonialización de $100,000, automáticamente se evidencia que ha cancelado, o de $25,000, o de $30,000 para una notaría. En Constantinopla me refiero, ¿no? Ecuador jamás se prestaría a ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuál sería el trabajo pasa? de la Contraloría, doctor, aquí en estos casos? Es que acá hay otro problema. Mire, lo que estamos diciendo es que el gato le dice al ratón, ratoncito, ratoncito, dame cuidando el quesito.
¿qué va a hacer el ratón? Se va a comer el queso, pues. Porque fíjese lo que tenemos. Tenemos un contralor subrogante que le puso la subrogante amiguita del subrogante del principal. ¿Dónde está en la ley que el Contralor General del Estado titular puede ser el subrogante de la subrogante del subrogante del subrogante? No está establecido en la norma. Consecuentemente es inconstitucional. ¿Qué calidad moral tiene ahora el Tribunal de Cuentas? Dígame usted. Si no tenemos ni siquiera a la máxima autoridad nombrada de conformidad con el ordenamiento jurídico positivo establecido en el Ecuador. La Contraloría tiene que examinar cuentas, por supuesto, pero hay que ayudarle a la sociedad civil. La sociedad civil, ¿y qué tiene que hacerse? La declaración juramentada a todos los jueces. Yo, Juan Piguave, juez de la Unidad Judicial de lo Civil, de lo Penal, de la Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Constantinopla, declaro bajo juramento que no pagué $25,000 para ingresar al puesto. El que no pagó, dice. Lo mismo el delegado provincial, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Hay jueces, hombres y mujeres brillantes, señor licenciado Freire, brillantes. Hay jueces, hombres y mujeres impolutos, que son un verdadero orgullo para los jurisconsultos, para los usuarios de la justicia. Pero hay jueces, secretarios, amanuenses, fiscales, asistentes, etcétera, que son sepulcros blanqueados, distinguido señor licenciado, y que tienen que ser proscritos definitivamente de todos y cada uno de los escenarios jurídicos, no solo de Ecuador, sino del mundo. Le decía, doctor, entonces un análisis completo que se ha realizado a través de su persona, en la parte final, algo que usted desea añadir. Señor licenciado, hay que tomar en cuenta lo siguiente. El servidor público solamente tiene que realizar las facultades de competencia establecidas en la Constitución y en la ley, no más. El presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, sea hombre o mujer, debe salir ¿de dónde? De la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo que debe realizar en derecho es declarar la vacancia de cargo, receptar la nueva terna y determinar, ¿no es cierto?, sobre la base del procedimiento estatuido reglamentario, el presidente de dicho organismo. Y hay que tomar en cuenta, señor licenciado, que los servidores públicos son responsables por su acción y son responsables por su omisión. Y la sociedad civil, todos y cada uno de nosotros, debemos ya ser valientes. Porque si es que nosotros dejamos que unos pocos malos operadores de justicia sigan haciendo de las suyas, tenga la plena seguridad que este país no va a cambiar para bien. Nosotros debemos ser valientes, abogados, ciudadanía, y todos en general debemos involucrarnos participativamente a efectos de denunciar y proscribir a todo servidor público corrupto y ensalzar a quienes, a todo servidor público honesto. Ese es nuestro deber, esa es nuestra responsabilidad ciudadana, distinguido señor licenciado Freire. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado en este espacio de entrevistas, en este diálogo a través de Élite Televisión. Amigos televidentes, continúen en nuestra sintonía y ya se viene más información. Listo. Muchas gracias, mi doctor. Muchas gracias. A usted, mi grato amigo. Qué gusto. Toca verle en vivo y en directo. Ya de claro, haber crecido doctor, más claro. también. ¿Cuándo visita la Tacunga? Sí, estoy aquí. Usted es el que no me quiere ver. Aquí está. Yo pensé que estaba por Quito, doctor. Estoy aquí ya unos meses. Que a mi mami le dio un infarto cerebral. ¿En serio? Sí. Entonces se está con la bendición de Dios recuperando de a poquito, pero todavía no tiene autonomía. Entonces estoy acá con la bendición de Dios para tratar de abonar un poco en la recuperación. Asomarse para tomar un cafecito. Claro, mi doctor, claro, como le digo, por aquí estoy igual me pega nomás una timbradita y nos encontramos, doctor, para conversar también.
Ya, pues, mi querido licenciado, y le felicito. Le No, felicito. muchas gracias. ¿No? Realmente me Gracias alegra a usted. mucho su éxito. Muchas gracias, Le doctor. conocí jovencito y desde muy jovencito usted es una persona muy, muy, muy educada. Y mire cómo está llegando y los próximos éxitos que tendrá. No, Así que cuente muchísimas siempre gracias. con mi No, sentida muchísimas consideración y gracias. admiración. Igualmente, mi doctor, que un abrazo a su querida madre, que se recupere, que se recupere. Muchas gracias, mi querido licenciado. Muchos éxitos y a las 6 estoy pendiente de su noticiero. Sí, sí, muchas gracias, mi doctor. Pase bien, hasta luego. Un fuerte abrazo, saludos en casa. Igualmente a la distancia, un abrazo. Gracias, bye bye. Si te invitan a una fiesta, di que no. Si te invitan a una carne asada, di que no. Si te invitan a una boda, di que no. Si te